Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, hoy el Señor en las gotitas de esperanza nos presenta otras dos parábolas, siempre tomadas del mundo de la agricultura, tan común en la época de Jesús allá en Judea. Con ellas nos ilustra acerca del crecimiento del reino de Dios, al compararlo con una semilla que una vez que ha sido sembrada en la tierra, necesita un periodo de maduración, que se realiza en medio del silencio y de la paciencia, sin que el agricultor tenga que preocuparse de la semilla. Él simplemente vuelve a sus ocupaciones de siempre, mientras que la semilla de manera natural y por su propia fuerza, poco a poco, se transforma en planta, luego en espiga, finalmente en frutos. Así es el reino de Dios, que como la semilla crece por sí solo, sin que el hombre pueda intervenir en absolutamente nada. Aquí el Mesías, en el fondo, se describe a sí mismo. Él es la verdadera semilla que se esperaba que actuara y con mucho éxito de manera inmediata, precisamente porque así esperaban que fuera el Mesías. Pero sucedió en cambio que su vida fue aparentemente un fracaso, perseguido, condenado, crucificado, y el reino que él inauguró prácticamente estaba destinado a la sepultura. Y nos preguntamos, ¿qué significa esto? ¿Que el Señor se equivocó? Para nada, no, sino que este es el modo con el cual Dios viene a nosotros, y viene también su reino. Que recordemos como la semilla crece por sí solo, porque es obra de Dios, no nuestra, no del hombre. Más aún, cualquier esfuerzo de parte del hombre resulta inútil y hasta perjudicial. Lo único que le queda al hombre es esperar paciente y confiadamente. Si el agricultor se va al campo a estar encima de la semilla, lo que termina haciendo es pisoteando la tierra y endureciéndola. Si intenta extirpar la mala hierba, terminará arrancando también la semilla, la buena semilla. Con esto se afirma la prioridad absoluta de Dios en la construcción de su reino y se desestima cualquier forma de hacer crecer el reino con nuestro protagonismo. Vale la pena recordar aquí lo que enseñaba San Ignacio de Loyola. Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo luego que en realidad todo depende de Dios. El reino se hará una realidad precisamente porque es de Dios, pero como el trigo, nacerá solo después de que la buena semilla que es Jesucristo sea enterrada, sea sepultada bajo tierra. De la misma manera en cada uno de nosotros, el reino se hará presente solo después de haber tomado la cruz y habernos sumergido en la muerte de Cristo, morir con él al pecado para resucitar a una nueva vida. La segunda parábola del grano de mostaza contrasta la pequeñez del granito con el tamaño del árbol que se produce. El reino de Dios se compara con el árbol final en el que se reúnen y encuentran abrigo las aves, símbolo del reinado del Mesías, que congregará a todos los seres humanos en un pueblo único. Nuevamente es una lectura de la vida y la actividad de nuestro Salvador, condenado por los grandes y poderosos. Además, quienes lo siguen son un grupo exiguo y sin importancia. Sin embargo, este pequeño comienzo es el germen de su reino. El reino, como vemos, es una realidad inmensa y misteriosa. Será el grande árbol final que se extiende lentamente hasta abarcar a todos los pueblos, y debajo del cual se congregarán todos los hombres. En este sentido, la Iglesia no es el árbol final, sino la semilla pobre y pequeña, semilla de mostaza sembrada en el mundo, y cada uno de nosotros estamos invitados a convertirnos a su vez en semilla, dispuestos a dar la vida para poder producir fruto. El mensaje, como vemos, es esperanzador, pues en medio de las dificultades, de las pruebas, del ocultamiento, de la inactividad aparente, crece el reino lentamente. Y en medio de la pequeña semilla está también la certeza del árbol grande. No olvidemos, Jesús es esta pequeña semilla, fruto abundante de vida que pende en el árbol grande de la cruz, que fue colocado bajo tierra en el sepulcro y que ha germinado en la resurrección. Tenemos entonces la certeza de que su reino crece, pero crece según el estilo con el cual ha comenzado con Jesús y que nos muestran estas parábolas. Crece en las penas, en las pruebas cotidianas, en lo escondido y oculto, en la paciencia, en la pequeñez y en la humildad, pues es allí en donde se manifiesta el poder y la fidelidad de Dios.
En la construcción de este reino está descartado quien es poderoso y arrogante. Cuentan más bien los pobres, los que lloran, los mansos, los que viven en el espíritu de las bienaventuranzas. Es, y tengámoslo muy presente y muy claro, es con este material que se construye el reino que tanto deseamos. Que el Señor nos ayude a hacer de este material sencillo, pero puesto en las manos de Dios, que pacientemente espera que Él actúe. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.